Me enamoré de mi novio sin saber que era millonario, pero cuando apareció en una reunión familiar con otra mujer, dijo que yo solo había sido un acto de caridad. Así que me encargué de que perdiera todo aquello que usaba para sentirse superior. Nunca he sido de fijarme en el dinero. No crecí con lujos, pero tampoco me faltó lo básico. Mi mamá siempre decía que uno debía escoger a alguien que supiera escuchar antes que a alguien que supiera pagar la cuenta. Quizás por eso, cuando conocí a Owen en un supermercado, no se me pasó ni por un segundo por la cabeza pensar que él era rico. Estaba en la fila de autopago, peleando con una caja que no le reconocía una bolsa reutilizable, y yo, que ya iba tarde, me ofrecí a ayudarle. No sé cómo fue que terminamos riéndonos de lo ridículo del momento, y cuando me preguntó si quería tomar un café mientras esperaba a que dejaran de llover ranas afuera, acepté sin pensarlo. En ese instante, no era un tipo guapo ni un desconocido peligroso, era solo alguien con quien había conectado por algo tonto y espontáneo. Y eso, en un mundo donde todo se siente programado, fue refrescante. Empezamos a salir después de eso. Al principio fueron cafés, luego caminatas largas por el parque, después cenas en sitios tranquilos donde no había necesidad de maquillarse ni vestirse como si fueras a una gala. Me decía que trabajaba por su cuenta, que hacía inversiones, pero que no le gustaba el ritmo de oficina. En varias ocasiones lo vi sacar su tarjeta para pagar y jamás vi un gesto de ostentación o esas señales que uno asocia con alguien que tiene demasiado. Vestía sencillo, conducía un auto viejo pero limpio, y nunca hablaba de marcas, ni de viajes exóticos, ni de yates o fiestas con copas burbujeantes. Yo lo tomé como una señal de que era alguien que, como yo, valoraba la vida tranquila. Lo que no sabía era que cada una de esas decisiones, cada silencio y cada omisión, no eran casuales, sino parte de algo más premeditado. Nos hicimos novios de forma natural. No hubo una gran declaración, solo una noche de películas en mi casa en la que me dijo que le hacía bien estar conmigo y que no quería ver a nadie más. Me pareció sincero, incluso dulce. Con el tiempo conoció a mi familia, mi mamá, mi hermana, una tía que siempre tiene algo que criticar. Todos lo recibieron bien. Mi mamá incluso me dijo que ojalá fuera el indicado, porque no se le notaba lo creído, como otros que había conocido antes. Yo también creí eso. No solo me trataba con respeto y paciencia, sino que era genuinamente generoso con mi gente. Traía postres para las reuniones, ayudaba a mi cuñado con unos papeles legales, le prestó su laptop vieja a mi hermana cuando se le dañó la suya. En todo momento se mostró como una persona cercana, discreta y bien intencionada. Jamás hubo una alarma que me advirtiera de lo que estaba por venir. Pero como dicen, la verdad tiene la manía de escupirse sola cuando menos te lo esperas. La primera grieta se abrió cuando me llamó una compañera de trabajo para decirme que se lo había cruzado en una galería de arte muy exclusiva, una que solo abre por invitación y que tiene lista de espera para entrar. Me dijo que lo había visto hablando con una mujer rubia, elegantísima, que parecía sacada de una portada de revista. Cuando le pregunté a Owen, se rió con nerviosismo y dijo que su primo lo había invitado y que no le gustaba contarme porque sabía que odiaba ese tipo de eventos llenos de apariencias. En su momento me molestó, claro, pero no quise ser paranoica. Le creí. Porque así era yo con él, confiada, abierta, disponible. Hasta que pasó lo que jamás imaginé. Fue durante el cumpleaños de mi madre, que habíamos organizado como una reunión familiar en el jardín de la casa. Yo lo había invitado con anticipación, y aunque no me respondió con claridad si iría o no, no le di importancia porque a veces se le cruzaban cosas de negocios. A mitad de la tarde, entre los saludos, las risas y la música bajita, escuché a alguien decir mi nombre con tono de sorpresa. Cuando me giré, ahí estaba Owen, entrando como si nada, pero no estaba solo. Tenía el brazo rodeando la cintura de una mujer, la misma que describió mi compañera, alta, con un vestido beige carísimo, el tipo de peinado que uno no se hace en casa. Y unos lentes de sol que no ocultaban la expresión de superioridad en su rostro. Mi mamá fue la primera en quedarse helada. Mis tías se miraban sin entender, y yo, literalmente, sentí que me habían vaciado un balde de agua helada en el pecho. Me acerqué a él en piloto automático. No entendía qué estaba pasando, por qué me hacía eso delante de todos, por qué justo ahí, justo ese día.
Él me miró con una mezcla de fastidio y lástima. No esperó a que yo hablara, ni se disculpó, ni intentó suavizar el golpe. Simplemente dijo que esto ya se venía sintiendo forzado, que me tenía aprecio, pero que había conocido a alguien que entendía mejor su mundo. Y por si eso no fuera suficiente, agregó una frase que me quedó marcada como hierro caliente: tú fuiste un acto de caridad muy bonito mientras duró. Pero ya no necesito seguir jugando a vivir abajo. Lo dijo con esa voz suya calmada, casi pedagógica, como si yo fuera una niña que no entendía las reglas del juego de los adultos. Como si él fuera el generoso salvador que había bajado al mundo de los mortales por entretenimiento y ahora regresaba con los suyos. No lloré. Ni en ese momento ni cuando se fueron. Me quedé ahí, parada, sin poder moverme, mientras todos fingían no haber escuchado. La vergüenza me ardía más que la rabia. La sensación de haber sido usada, exhibida, tratada como un experimento barato, me revolvía el estómago. Nadie me dijo nada. Nadie se acercó. Creo que ni siquiera sabían qué hacer. Solo mi hermana, unas horas después, me mandó un mensaje preguntándome si estaba bien. No respondí. Solo me encerré en el baño, me miré al espejo, y repetí una sola cosa en voz baja hasta quedarme sin saliva: esto no se va a quedar así. Porque no se iba a quedar así. Porque él me vio como un proyecto de caridad. Pero yo lo iba a convertir en su lección más costosa. Actualización 1. Pasaron exactamente 8 días desde aquella tarde. 8 días en los que no respondí llamadas, no abrí redes sociales y apenas si comí. Me encerré en mi apartamento como si fuera un refugio de guerra, con las cortinas cerradas y el teléfono boca abajo, tratando de entender cómo algo que yo creía tan real había sido simplemente parte del teatro personal de un idiota con dinero. El dolor no fue inmediato. Lo primero que sentí fue vergüenza. Como si yo hubiera sido la única tonta que no se dio cuenta de lo que realmente era esa relación. Después vino la rabia. Pero no esa rabia explosiva que te hace romper platos o gritarle a la pared. Era una rabia fría, silenciosa, que se colaba entre los huesos y se quedaba ahí, agazapada, cocinando lentamente algo que en ese momento todavía no sabía que sería mi venganza. Una mañana, mientras trataba de obligarme a desayunar aunque fuera una galleta, recordé un detalle mínimo que había pasado desapercibido hasta ese momento. Una vez, Owen me había dado su tarjeta para pagar un pedido de comida porque él estaba en el baño. Cuando la vi, noté que el nombre no era exactamente el que él usaba conmigo. Me dijo que era su segundo nombre, y que en temas bancarios solía usarlo así porque era el que estaba en sus documentos oficiales. No le di importancia entonces, pero ahora, sentada frente a la laptop, decidí buscar ese nombre completo en Google. No tardé ni 2 minutos en encontrar lo que ya sospechaba, pero que aún me costaba digerir. Owen pertenecía a una de las familias más adineradas del estado. No solo era rico. Era millonario por herencia, parte de una de esas dinastías que invierten en propiedades, empresas de construcción, fondos de inversión, y cuya presencia en la ciudad era tan constante que incluso edificios, hospitales y parques llevaban su apellido. Y ahí estaba él, el mismo que me había dicho que trabajaba freelance, apareciendo en notas de prensa, entrevistas económicas y juntas directivas. No era un tipo sencillo que evitaba las apariencias. Era un mentiroso profesional que se había inventado una versión humilde para divertirse un rato lejos de su mundo dorado. Todo empezó a adquirir un nuevo sentido. Recordé cuando me dijo que no le gustaban los centros comerciales porque se sentía abrumado por tanta gente, pero ahora entendía que era porque no podía arriesgarse a que alguien lo reconociera si andaba conmigo. Recordé cómo jamás me había mostrado su casa, siempre decía que estaba en remodelación, y cómo solo visitábamos mi apartamento o nos veíamos en sitios públicos. Recordé una llamada en la que mencionó de pasada un asunto con proveedores y cómo se apresuró a colgar cuando vio que lo miraba con curiosidad. Todas esas piezas, todas esas pequeñas mentiras disfrazadas de excentricidades o sencillez, encajaban con una claridad casi dolorosa. No me enamoré de un hombre común. Me enamoré de alguien que jugaba a ser pobre por diversión, como si la humildad fuera un disfraz temporal para sentirse más humano. Pero lo que más me revolvía el estómago era la forma en que había hablado de mí en esa reunión. No solo me humilló al aparecer con otra mujer. No solo me reemplazó sin previo aviso.
me había reducido a un acto de caridad. Como si salir conmigo hubiese sido una experiencia turística que lo conectó con la pobreza y la autenticidad. Como si yo fuera una lección viviente sobre cómo vive la gente que no puede pagarse un yate o un brunch de $1000. Yo no era una mujer con historia, con sueños, con familia. Para él, era un recurso emocional que le servía para contar anécdotas entre risas con los suyos. Y eso, para mí, era imperdonable. A partir de ese momento, decidí que no iba a pasar el resto del año lamiéndome las heridas. Si él había decidido exhibirme como una especie de proyecto fallido, yo iba a convertirme en la arquitecta silenciosa de su caída. Y no estoy hablando de venganza con violencia ni escándalos públicos. No iba a hacerle un show ni a arrastrarlo en redes sociales. Lo que planeaba iba a dolerle más, porque sería lento, invisible y, sobre todo, irreversible. Me propuse conocer cada rincón de su mundo, desde el punto de vista que él tanto despreció, desde abajo. Pero con estrategia. Con calma. Y con los ojos bien abiertos. Lo primero que hice fue buscar toda la información legal que pude encontrar sobre su familia y sus negocios. Resulta que el apellido de su padre figuraba como socio fundador de una de las inmobiliarias más grandes del estado, una que no solo desarrollaba residencias de lujo, sino que también tenía participación en zonas industriales, centros comerciales y proyectos urbanísticos de esos que siempre aparecen en los noticieros como el nuevo rostro de la ciudad. No me sorprendió ver que Owen figuraba como parte del equipo directivo, aunque bajo otro nombre compuesto. De pronto, todo lo que parecía incoherente en su historia personal tenía lógica. Las inversiones vagas, los horarios flexibles, las cuentas siempre disponibles. Él no era alguien que trabajaba para vivir. Era alguien que vivía para jugar con los que sí trabajábamos. Pero para poder acercarme a ese mundo sin levantar sospechas, necesitaba una excusa creíble. No podía aparecer de la nada preguntando por nombres o moviéndome entre empresas sin una razón sólida. Así que me inscribí en un curso de administración de propiedades y finanzas básicas para pequeñas inmobiliarias. Era algo que ya me interesaba desde antes, pero ahora tenía una motivación mucho más específica. Quería entender su mundo, su jerga, sus métodos. Necesitaba hablar el idioma de los suyos sin que se dieran cuenta de mis intenciones. Y mientras estudiaba, aprovechaba para hacer una lista, nombres de socios, de proveedores, de abogados que usaban, de asociaciones a las que pertenecían. Era como armar un mapa, pieza por pieza, sin prisa, pero con absoluta claridad de lo que quería construir al final. Durante ese tiempo, también aproveché para limpiar mi entorno. Borré sus fotos, sus mensajes, sus regalos. Me mudé de apartamento y cambié mi número de teléfono. No por miedo a él, sino porque no quería dejar ningún vestigio de lo que había sido esa etapa. Si iba a moverme en su mundo, tenía que convertirme en una versión nueva de mí misma. Una que él no pudiera reconocer si me cruzaba por casualidad. Una que pudiera acercarse, tomar lo que necesitara, y desaparecer sin dejar huella. Ya no era la chica ingenua que creía que el amor se construía con honestidad. Ahora era alguien con una misión. Y él, aunque no lo supiera, acababa de hacerme su peor enemiga. Actualización 2. Habían pasado poco más de 3 meses desde el día en que tomé la decisión de no solo superar la humillación, sino de revertirla con toda la fuerza silenciosa que pudiera reunir. Me enfoqué tanto en mi plan que apenas noté cómo el resto de mi vida iba tomando forma de nuevo. Mis días ya no giraban en torno a preguntas sin respuesta sobre por qué me había hecho eso o en qué momento me había engañado. Ahora, cada hora estaba ocupada por una estrategia. Por una investigación o por una conversación con alguien que me acercara, poco a poco, a las estructuras que él jamás pensó que yo podría tocar. El curso de administración de propiedades no fue solo útil, fue revelador. Me permitió entender cómo funcionaba el negocio desde adentro, cómo se estructuraban las compras, cómo operaban las firmas intermediarias, cuáles eran los errores que podían hundir un proyecto si alguien lo manejaba con arrogancia o desdén. Lo interesante fue que mientras más aprendía, más reconocía patrones que había escuchado en conversaciones sueltas que Owen había tenido cuando hablaba por teléfono, creyendo que yo no entendía o que no me importaban los detalles. Nombres de socios, códigos de proyectos, incluso errores administrativos que él mismo alguna vez minimizó diciendo que alguien más se encargaría.
Anoté todo. Cada fragmento. Lo que antes fue dolor, ahora era información. Y la información, si se sabe usar, es la herramienta más poderosa que alguien como él no puede anticipar. Gracias a una profesora del curso, una mujer mayor, práctica, con años en la industria que hablaba sin adornos ni paciencia. Supe que había un programa de prácticas para estudiantes en firmas de asesoría financiera que se especializaban en análisis de riesgo para desarrollos inmobiliarios. No era un camino directo a su empresa, pero sí a los proveedores que trabajaban con ella. Era perfecto. Postulé con un nombre diferente, usando solo mi primer apellido y sin vinculación alguna a mi red anterior. Cuando me llamaron para una entrevista, ya tenía lista una historia coherente, neutral y profesional. Me contrataron para tareas menores, pero lo que para ellos eran papeleos y auditorías aburridas, para mí eran puertas entreabiertas a su mundo. La firma con la que empecé tenía entre sus clientes a una empresa que proveía materiales de construcción a la compañía inmobiliaria de su familia. No era un contacto directo con Owen, pero sí con el sistema que sostenía sus proyectos. Me encargaron revisar una serie de facturas cruzadas y ahí fue donde encontré mi primer hallazgo importante. Había registros duplicados, órdenes infladas, y contratos firmados sin especificar cláusulas de control de calidad. Nada fuera de lo común si se miraba de reojo, pero con ojos entrenados, y con un poco de rabia personal, descubrí una serie de inconsistencias que, si se reportaban, podrían levantar sospechas mayores. Lo que hice fue simple, redacté un informe con los errores y se lo entregué a mi jefe directo. Pero también preparé una versión anónima, mucho más detallada, con nombres, fechas, vínculos entre empresas, y lo envié a la Oficina Regional de Control Fiscal. No me tembló la mano. No porque me creyera intocable, sino porque sabía que esos errores no eran simples descuidos. Eran parte de una estructura que funcionaba en la sombra, como tantas otras, porque nadie se atrevía a mirar más allá de la fachada brillante. Yo, que ya había visto esa fachada de cerca, ya no tenía miedo de empujarla hasta que se rompiera. Mientras todo eso ocurría, hice algo que hasta el día de hoy me parece una de las piezas más delicadas de mi plan. Me contacté con alguien de su pasado. Un ex amigo, para ser exacta. Lo encontré revisando perfiles viejos, buscando comentarios, y noté que en una foto antigua, en la que Owen aparecía en una fiesta universitaria, alguien había etiquetado a un tal Jared. En comentarios posteriores, Jared se refería a él con cierto sarcasmo. Decía cosas como el heredero que se cree Gandhi o el príncipe que juega a ser pobre. Eso captó de inmediato mi atención. No solo lo conocía, también estaba molesto con él. Me creé una cuenta alterna, me presenté como alguien interesada en armar una red de conexiones en el rubro inmobiliario y le pedí una reunión informal para compartir contactos. Jared aceptó sin pensarlo demasiado. Y cuando nos sentamos frente a frente en un café de Midtown, no tardó ni 10 minutos en mencionar a Owen sin que yo dijera nada. Lo que me contó fue un regalo que no esperaba. Jared había sido su compañero en una empresa emergente que fracasó, en parte, porque Owen se largó cuando las cosas se pusieron difíciles, llevándose los contactos y dejando a los demás con las deudas. No tenía idea de que estaba tan resentido. Me contó detalles internos, cifras, correos, incluso ofreció enviarme algunos documentos que aún conservaba como prueba del fraude encubierto. Le dije que cualquier cosa que me pudiera compartir sería útil para un análisis en el que estaba trabajando sobre fallas comunes en modelos de negocio. Nunca usé su nombre, nunca le dije por qué me interesaba tanto el caso. Solo escuché, tomé notas, y le agradecí con una cordialidad que no tenía nada de emocional. Porque ya no me movía el odio. Me movía el cálculo. Y todo estaba saliendo mejor de lo que había planeado. Con esa información, y con la estructura del proveedor bajo revisión, lo siguiente fue posicionarme en otro punto de su red. Logré conseguir un pequeño puesto como colaboradora externa en una firma que estaba desarrollando un proyecto que competiría directamente con uno de los complejos residenciales de su familia. Nadie supo quién era yo, nadie ató cabos. Usaba mi nuevo nombre profesional, no tenía vínculos públicos y jamás mencioné haber trabajado con nadie conocido. Mi trabajo era silencioso, minucioso, pero clave: análisis de mercado, revisión de contratos, evaluación de viabilidad. Estaba justo donde necesitaba estar. Y aunque no podía ver el resultado todavía,
Sabía que la tierra ya estaba temblando bajo sus pies. Las fallas que había denunciado estaban siendo evaluadas por autoridades fiscales, las decisiones pasadas que él había firmado comenzaban a generar ruido legal. Y las empresas satélite que lo rodeaban estaban empezando a revisar sus vínculos internos con una lupa. Aún no había un escándalo. Aún no lo habían expuesto. Pero los engranajes ya estaban girando. Y eso era todo lo que necesitaba para seguir avanzando. Todavía no había terminado. Pero cada día que pasaba era una confirmación de que, por más que se envolviera en trajes costosos y se refugiara en salones de lujo, Owen ya no estaba seguro. No tenía idea de que alguien desde abajo, desde ese lugar que él había usado para jugar a la humildad, había aprendido a hablar su idioma, a entender sus sistemas, y a desmantelar, pieza por pieza, todo lo que lo hacía sentir superior. Actualización 3. Un año había pasado desde aquella tarde vergonzosa en la que Owen apareció en la reunión de mi familia con esa mujer al lado, como si fuera su trofeo y yo apenas un recuerdo molesto. Un año desde que su voz, tan segura, tan ajena, se permitió decir frente a todos que yo había sido su acto de caridad. Un año desde que me hice la promesa, en voz baja frente al espejo, de que él iba a recordar mi nombre no por amor, sino por ruina. En ese tiempo, todo en mi vida cambió. No solo mis rutinas, mis círculos y mi forma de caminar por el mundo, sino algo más profundo, la forma en que veía el poder. Porque aprendí que el verdadero poder no es el que se presume con relojes caros o apellidos pesados, sino el que se ejerce en silencio, sin necesidad de aplausos, y se deja sentir cuando el otro, por más blindado que esté, empieza a caer sin entender por dónde fue que entró la grieta. Mi día a día ahora era otro. Ya no era una empleada más, ni una becaria de medio tiempo. Había conseguido un puesto estable como analista de proyectos dentro de una consultora que tenía vínculos con varias firmas que, directa o indirectamente, orbitaban alrededor del mundo de Owen. No por casualidad, por supuesto. Cada paso que había dado había sido calculado para acercarme, con otra identidad profesional, a ese ecosistema en el que él se sentía intocable. La diferencia era que esta vez no venía como pareja, ni como espectadora, sino como alguien que entendía perfectamente las reglas del juego. Y yo ya no estaba interesada en jugar limpio. Una mañana, mientras revisaba las noticias económicas del Estado para el boletín interno de la empresa, me topé con algo que me provocó una sonrisa tan discreta como peligrosa. Se había iniciado una auditoría fiscal sobre una de las empresas subsidiarias del grupo al que pertenecía la inmobiliaria de su familia. El artículo era escueto, apenas un par de párrafos, pero mencionaba términos como análisis de facturación, presuntas inconsistencias documentales y riesgo de conflicto de intereses con proveedores externos. Sabía exactamente de qué estaban hablando. Era la misma información que, meses atrás, había entregado con un remitente anónimo y pruebas impresas que me costaron semanas recolectar y validar. Era la primera señal visible de que mis acciones estaban produciendo el eco que necesitaba. No necesitaba que supieran que era yo. De hecho, prefería que nunca lo supieran. Lo importante era que él comenzara a sentir como todo lo que creía sólido empezaba a tambalearse. A través de un colega, uno de esos que nunca se callan nada, me enteré de que el ambiente en la empresa de Owen estaba tenso. Al parecer, se habían producido varios cambios internos, entre ellos una reestructuración de gerencias y la salida voluntaria de algunos ejecutivos de alto perfil. Lo más interesante fue que Owen había desaparecido de la agenda pública. Ya no se le veía en los eventos de networking donde antes era una presencia habitual, ni aparecía en las fotos de los lanzamientos de proyectos nuevos. Su nombre, que antes era mencionado con soltura y respeto, ahora era evitado con una especie de cuidado incómodo, como si se hubiera convertido en una figura incómoda que era mejor no nombrar demasiado. Por otro lado, y por simple morbo, me tomé la libertad de visitar sus redes sociales. Había pasado meses sin verlas, pero esa noche, con una copa de vino en la mano y la seguridad de quien ya no sangra, abrí su perfil. Lo que encontré fue revelador. Su cuenta personal estaba en privado. Pero no la de la mujer con la que se había exhibido en mi cara. Ella, todavía envuelta en su burbuja de apariencias, seguía publicando fotos de su estilo de vida, cenas con luces tenues, viajes a lugares de revista, frases aspiracionales de libros que jamás había leído. Sin embargo, Owen ya no aparecía en ninguna parte.
ni una foto, ni un comentario, ni una mención. Busqué hacia atrás y encontré la última imagen donde ambos posaban juntos. Tenía fecha de hace más de 7 meses. Supe entonces que lo había dejado. Quizás cuando comenzaron las auditorías. Quizás cuando dejó de ser ese proyecto perfecto de príncipe moderno. O quizás porque, como muchos en ese mundo, lo que realmente les importa es la imagen, y él ya no era rentable. No me alegró su soledad, pero tampoco me generó pena. Fue más bien una sensación de justicia inevitable. Como si el universo, lento pero firme, estuviera reacomodando las piezas del tablero. Lo que yo no podía hacer gritando, lo estaba logrando con inteligencia. Y mientras él se encerraba en silencio, tratando de sostener su reputación con las uñas, yo iba escalando. Ya no era la chica que vivía ajustada con lo justo, ni la que aceptaba excusas disfrazadas de modestia. Había encontrado una red de contactos que no solo me respetaban, sino que me escuchaban. Gente que veía mi trabajo, no mis orígenes. Y esa fue otra victoria silenciosa, demostrarme que no necesitaba de su mundo para triunfar en el mío. En una de las reuniones estratégicas de mi nueva firma, uno de los socios mencionó que un proyecto del grupo inmobiliario de la familia de Owen estaba detenido por problemas de certificación de origen de fondos. Me limité a tomar nota, sin levantar la vista ni reaccionar. Pero por dentro, supe que ese era uno de los puntos clave donde yo había sembrado sospechas. Había vinculado facturas a una empresa fantasma registrada a nombre de un antiguo amigo de su padre, y aunque no era algo ilegal en apariencia, bastaba con que alguien lo oliera para que todo el andamiaje se viniera abajo. No necesitaba gritarle al mundo lo que sabía. Bastaba con que hiciera las preguntas correctas a las personas correctas. Y ya lo había hecho. En todo ese tiempo, Owen nunca me buscó. Ni un mensaje, ni una disculpa, ni siquiera un intento torpe de justificar lo que había hecho. Pero no me sorprendía. Ese tipo de personas no enfrentan lo que destruyen. Solo siguen avanzando hasta que se tropiezan con alguien que, sin alzar la voz, los hace caer más fuerte de lo que jamás imaginaron. Y yo no estaba ni cerca de terminar. Apenas estaba calentando motores. Porque el verdadero golpe, ese que no se puede ignorar ni disfrazar, todavía estaba en camino. Solo necesitaba que se confiara una vez más. Que pensara que había sobrevivido. Que creyera que lo peor ya había pasado. Porque en el momento en que creyera estar a salvo, ahí lo iba a esperar yo. Actualización 4. Habían pasado 2 años desde que Owen me humilló frente a mi familia, y aunque el recuerdo de aquella tarde ya no dolía como antes, aún lo llevaba conmigo como una cicatriz bien cerrada, pero visible cada vez que me miraba de frente. Ya no me atormentaba lo que dijo ni cómo me hizo sentir, porque con el tiempo, y sobre todo con lo que había logrado desde entonces, comprendí que su frase, ese acto de caridad, decía mucho más de él que de mí. Yo no era la pobre mujer que él había elegido como parte de un experimento social disfrazado de romance. Era la persona que había sobrevivido a esa burla y había usado cada fragmento de esa experiencia para construir un plan que lo estaba dejando vacío, poco a poco. Sin que pudiera siquiera señalar con claridad de dónde provenía la grieta. Y ahora, después de todo ese tiempo, por fin iba a ver el resultado completo. El escándalo que tanto esperé no llegó en forma de titulares ruidosos ni con agentes federales entrando a oficinas con carpetas bajo el brazo. Fue más sutil, pero infinitamente más eficaz. Comenzó con una reestructuración anunciada en una de las juntas del grupo corporativo familiar. Lo supe porque uno de los socios, alguien con quien trabajaba estrechamente y que desconocía por completo mi pasado con Owen, me lo mencionó durante una reunión informal. Dijo que la Junta había decidido dividir activos y crear nuevas entidades para proteger la imagen institucional. Una frase que, en la jerga empresarial, suele significar, algo huele tan mal que es mejor repartirlo antes de que se pudra todo junto. Uno de esos activos era la inmobiliaria donde Owen solía moverse como si fuera el heredero indiscutible del imperio familiar. La empresa fue dividida en 3 secciones: proyectos en curso, desarrollos suspendidos y bienes en revisión legal. Yo, desde mi posición en la firma consultora, fui asignada, por pura coincidencia del destino, aunque sé que en la vida ya casi nada es coincidencia, al equipo que debía auditar los proyectos suspendidos para definir si serían liquidados o rediseñados desde cero.
En otras palabras, me habían dado las llaves para entrar directamente a los restos del naufragio. Revisar aquellos archivos fue como ver, en cámara lenta, todo lo que Owen había construido con su falsa imagen de genio empresarial. Los proyectos tenían errores de gestión tan básicos que resultaban ofensivos para alguien que se hacía llamar director. Había presupuestos sin respaldo, cambios de planos no autorizados, subcontratistas sin licencia e incluso pagos dobles a empresas inexistentes. Cada vez que encontraba una de esas irregularidades, pensaba en él. En su traje perfectamente entallado, en sus frases de hombre brillante que fingía humildad, en esa sonrisa arrogante que usaba cada vez que le tocaban el ego. Y me dolía el estómago de tanto recordar cómo una parte de mí había llegado a creer que él era diferente. No tardé en redactar un informe con recomendaciones claras, cerrar todos los proyectos ligados a su nombre. No como venganza directa, sino como medida objetiva para proteger la inversión y la imagen de los nuevos accionistas. No había forma de salvarlo sin comprometer recursos, sin manchar el nombre de la nueva firma, sin exponerse a sanciones legales futuras. Presenté el informe con toda la seriedad que mi cargo exigía, y aunque nadie sabía la historia personal que me unía a esos documentos, pude ver cómo algunos se miraban entre sí cuando leyeron el nombre de Owen en cada encabezado de las hojas que sostenían. Su reputación, ya de por sí debilitada por rumores que llevaban meses creciendo, recibió con ese informe el golpe que terminó por quebrarla. Días después, se organizó una videollamada con varios de los antiguos gerentes para comunicarles la decisión formal. Él estaba entre ellos. Cuando apareció en pantalla, hubo un momento de silencio incómodo. Nadie lo saludó con la calidez de antes. Nadie le dio la palabra de inmediato. Vestía una camisa blanca arrugada, sin corbata, el rostro un poco más delgado, el gesto más apagado. Ya no era el Owen que jugaba a dominar la sala con frases calculadas. Era un hombre a la defensiva, desconcertado, consciente de que había perdido el control. Yo no tenía obligación de hablar, pero cuando se mencionó mi nombre como la responsable del informe, él levantó la vista. Me miró fijo, y por primera vez en 2 años, sus ojos me buscaron con urgencia. No me reconoció de inmediato. Supongo que el cambio en mi aspecto, en mi voz segura, en la forma en que sostenía la mirada, le impidieron asociarme de inmediato con aquella mujer a la que había aplastado en un jardín familiar mientras todos comían pastel. Pero cuando hablé, cuando leí los puntos clave del informe y pronuncié su nombre junto al término gestión negligente, su expresión cambió. Ahí lo supo. Lo vi. En un segundo exacto, su rostro se transformó. No de sorpresa, sino de algo peor, miedo. No el miedo físico, sino ese que te recorre cuando entiendes que todo lo que dabas por sentado ya no te pertenece, y que la persona que creías destruida está frente a ti con el poder de apretar el botón que te borra del mapa. No dijo nada. No intentó defenderse. Solo se limitó a desviar la mirada y bajar el rostro mientras los demás continuaban con el protocolo de cierre. Cuando terminó la reunión, cerré la pantalla con una calma absoluta. No grité, no lloré, no sonreí. Solo me quedé sentada un rato, respirando, recordando cada momento que me había traído hasta ahí. No fue solo una revancha. Fue una lección que me di a mí misma. La prueba de que no necesitaba exponerlo públicamente, ni destruirlo con escándalos baratos, para hacerle sentir lo que era vivir sin protección. Ya no era el niño rico que jugaba a ser pobre. Ahora era solo un hombre más, perdido entre los restos de un imperio que ya no le respondía. Y yo, la mujer que alguna vez fue su acto de caridad, era ahora una pieza clave en la estructura que decidió dejarlo fuera. Actualización final. Pasaron varios meses después de esa videollamada que selló el cierre de los proyectos ligados al nombre de Owen. En todo ese tiempo, la vida siguió su curso, y aunque el centro de mi existencia ya no giraba en torno a él, ni a lo que hizo, ni a todo lo que me obligó a reconstruir desde los cimientos, todavía quedaban algunos hilos sueltos que inevitablemente terminaron atándose solos. Porque cuando alguien como él cae, nunca cae solo ni de inmediato. Lo hace en capas, perdiendo primero lo material, luego el prestigio, después la influencia, hasta que solo queda un silencio incómodo que nadie quiere llenar. Yo, por mi parte, seguía ascendiendo. Me ofrecieron una posición fija dentro del consejo asesor de uno de los nuevos fondos que se crearon tras la escisión de las propiedades más afectadas.
Mi nombre empezó a circular con respeto, no porque me impusiera ni porque me hiciera notar, sino porque el trabajo hablaba por mí. Lo curioso era que cada vez que alguien me preguntaba cómo había llegado a especializarme en riesgos administrativos o en detectar irregularidades tan sutiles, me limitaba a sonreír y responder con la única verdad que no requería explicación: la experiencia enseña más que cualquier manual. En una cena empresarial, mucho más sobria que los eventos pomposos a los que solía asistir Owen, un colega me comentó entre copas que la familia Wessler, sí, el apellido de él, aunque nunca se atrevió a usarlo abiertamente conmigo, había vendido una parte considerable de sus propiedades en la ciudad. Al parecer, las demandas por irregularidades en los contratos de construcción empezaban a acumularse. No eran escandalosas, pero sí suficientes como para asustar a los socios más conservadores. También me dijo, como quien comparte un chisme sin importancia, que Owen se había mudado a otra ciudad, algo más al sur, y que estaba intentando emprender algo propio, aunque nadie sabía exactamente qué. Era la forma educada de decir que estaba fuera del juego, al margen, intentando volver a tener una identidad propia en un mundo que ya no lo reconocía como parte de la élite que antes lo protegía. Un domingo cualquiera, por pura curiosidad, me metí de nuevo en sus redes. No por morbo, ni por nostalgia, sino por algo más parecido al cierre de un ciclo. Su cuenta de Instagram, la misma que antes rebosaba de fotos editadas con filtros cálidos y frases pretenciosas, ahora estaba abierta de nuevo. Pero no quedaba mucho de lo anterior. Las imágenes eran distintas: una taza de café sobre una libreta abierta, una caminata solitaria en la playa, frases motivacionales de esas que te recitan los gurús del fracaso. En una de ellas, escribió algo que me hizo detenerme más de la cuenta: aprender a caer es más importante que saber cómo volar. Firmó con sus iniciales, como si eso le diera más peso al mensaje, y por un segundo, lo vi de nuevo con claridad. No como el hombre que me rompió, sino como el reflejo exacto de lo que se convierte a alguien que no sabe perder. También supe, por un conocido en común que jamás supo de nuestra historia, que la mujer con la que llegó a mi reunión familiar ya no estaba con él. Al parecer, había regresado con su exnovio, un tipo con apellido más conocido y un apellido más útil, como me dijeron entre líneas. La ruptura con Owen fue discreta, casi higiénica. Ni drama, ni lágrimas públicas, solo un alejamiento gradual que dejó claro lo que todos sabían desde el inicio: ella estuvo ahí por lo que él representaba, no por lo que era. Y cuando eso dejó de tener valor, simplemente lo descartó. Años atrás, ese tipo de cosas me habrían provocado una sensación agridulce, como si la justicia viniera acompañada de una especie de tristeza por lo que pudo haber sido. Pero ya no. Ahora lo único que sentía era tranquilidad. No por su caída, sino por mi ascenso. No porque él hubiera perdido, sino porque yo ya no era la mujer que necesitaba ganar para sentir que valía algo. Había llegado a un lugar que construí sola, con esfuerzo, sin pedir favores ni deberle la victoria a nadie. Y eso, aunque él jamás lo sepa, fue el golpe más profundo de todos. No busqué más información sobre él después de eso. Cerré la sesión, apagué el celular y salí a caminar. En el camino me encontré con una pareja joven, discutiendo sobre qué serie ver esa noche, riendo con esa familiaridad que solo da la rutina compartida. Los miré sin amargura. No todos los hombres eran como Owen, y yo lo sabía. Pero incluso si lo fueran, ya no me preocupaba. Porque había aprendido algo que antes ignoraba: el verdadero poder no está en lo que uno le quita al otro, sino en lo que uno aprende a construir con lo que le arrebataron. Y si alguna vez vuelve a cruzarse conmigo, ya sea en una sala de reuniones, en una ciudad diferente, o en cualquier espacio donde crea que puede retomar el control, sabrá, en cuanto me mire a los ojos, que ya no estoy esperando disculpas, ni buscando explicaciones. Solo estoy observando cómo un hombre que se creía Dios, tuvo que aprender a vivir como simple mortal. Y esta vez, sin disfraz.